Siendo las 12 horas con 34 minutos del día 13 de enero del 2026, damos inicio a la primera sesión de tipo extraordinaria del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, a la cual se les ha convocado en tiempo y forma por tratarse de una reunión de carácter virtual en términos de lo que señala el artículo 56 del reglamento de sesiones. Les solicito por favor mantengan encendidas sus cámaras. Dejo el uso de la voz al secretario para que tome lista de asistencia y verifique el quórum para celebrar esta sesión. Buenos días a todas y todos. Bienvenidos a esta sesión y a este inicio de año. Voy a verificar la asistencia y procedo al pase de lista. Por las consejerías electorales, maestra Graciela Díaz Vázquez. Presente, buenas tardes. Maestro Juan Manuel Ramírez García. Buenas tardes, presente. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. Presente, buenas tardes. Licenciado Carlos David Cuellar Arochi. Presente, buenas tardes. Maestra Carla Patricia Solís de Vildox. Presente, buenas tardes. Maestro Óscar Felipe Reina Jiménez. Presente, buenas tardes. Doctora Paloma Blanco López. Presente. Por las representaciones de los partidos políticos, por el Partido Acción Nacional, licenciado José Salvador Mendoza Hernández, propietario. Por el Partido Revolucionario Institucional, licenciado Alberto Rojo Zabaleta, propietario. Presente. Por el Partido Verde Ecologista de México, maestro Alejandro Ramírez Rodríguez, propietario. Presente, buenas tardes. Por el Partido del Trabajo, licenciado Gerardo Acosta Zavala, propietario, maestra Rosa María Rangel Salas, suplente. Presente, buenas tardes. Por el Partido Movimiento Ciudadano, licenciado Marco Antonio Zavala Galeana, propietario. ¿Se escucha, licenciado Marco? Por el Partido Morena, licenciado Diego Alexis Hernández Cisneros, propietario. Presente, buenas tardes. Por el Partido Nueva Alianza, licenciado Tomás Galarza Vázquez, propietario, maestro Óscar Vega Villaseñor, suplente. Está reportando el licenciado Marco Antonio Zavala diciendo presente. Por representación, maestro Óscar Vega Villaseñor, de Nueva Alianza, suplente. En representación del H. Congreso del Estado, por la mayoría, diputado Luis Felipe Castro Barrón, propietario. Presente. Gracias, diputado. Por la primera minoría, diputado Carlos Artemio Arreola Mayol, propietario. Diputada Jessica Gabriela López Torres, suplente. Por esta secretaría, suscrito maestro Mauro Eugenio Blanco Martínez. Efectuado el pase de lista, me permite informar que contamos con la asistencia de la consejera presidenta, 6 consejerías electorales, 6 representaciones partidistas y una del Congreso del Estado, teniendo un total de 14 integrantes del Consejo General, por lo que existe quórum legal para sesionar. Gracias. Atento a lo señalado por el secretario, toda vez que hay quórum de ley, se declara legalmente instalada esta sesión y los acuerdos que se tomen aquí serán válidos. Nuevamente otorgo el uso de la voz al secretario para que someta a consideración el orden del día que fue circulado para esta sesión. Previo a poner a consideración el orden del día y toda vez que el artículo 58 del reglamento de sesiones de los organismos electorales del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana dispone que al tratar cada punto será posible solicitar la dispensa de lectura de estos, solicito la anuencia de la presidencia para solicitar la dispensa de lectura de los documentos circulados y evitar realizar la solicitud al abordar cada punto. Pregunto a las y los presentes si no tienen inconveniente en ello. Gracias. Si no hay inconveniente, solicito al secretario haga la dispensa en los términos planteados. Claro que sí, estimadas y estimados consejeros electorales, en votación económica se consulta si se aprueba la dispensa de la lectura del orden del día y los documentos circulados con el citado documento, los cuales corresponden a los puntos del 2 al 4 y de esta manera entrar de lleno al estudio de los mismos. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando la mano. Es aprobada la dispensa por unanimidad, consejera presidenta.
Gracias, secretario. Por favor, continúe con el orden del día. El segundo punto es el correspondiente a la lectura y aprobación del orden del día. La lectura fue dispensada, por lo que se entraría de lleno a su análisis. Gracias, secretario. Pregunto a ustedes si tienen alguna observación al orden del día circulado. Al no haber observaciones, por favor, secretario, tome la votación correspondiente. Consejeras y consejeros electorales, en votación económica se consulta si se aprueba el orden del día en los términos en que fue circulado. Quienes estén por la afirmativa, síganse manifestarlo levantando la mano. Consejera Presidenta, le informo que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos. Igualmente le informo que los puntos 1 y 2 del citado documento fueron desahogados para dar inicio a la presente sesión. Gracias, secretario. Por favor, continúe con el punto 3 del orden del día. El tercer punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, mediante el cual se determina la distribución y calendarización del financiamiento público de los partidos políticos con registro e inscripción vigente ante este organismo electoral correspondiente al ejercicio fiscal 2026, que propone el secretario ejecutivo y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Gracias. Por favor, secretario, proceda al desarrollo del punto. Con gusto, consejera presidenta, tenemos como antecedentes que el 10 de enero de 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, UMA, que asciende a la cantidad de 113 pesos con 14 centavos, calculado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI, y que entró en vigor a partir del 1 de febrero de 2025. El 13 de agosto de 2025, el secretario técnico normativo de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral dio respuesta al oficio CEPC SE 1902-2025 relativo a la solicitud del número total de ciudadanía inscrita en el padrón electoral con corte al mes de julio de 2025, siendo la cantidad de 2.254.686 ciudadanos y ciudadanas inscritas en el padrón electoral de la entidad. El 10 de octubre de 2025, el Consejo General de este organismo electoral, en sesión extraordinaria, aprobó el presupuesto para el financiamiento público de los partidos políticos registrados o inscritos ante el mismo para el ejercicio fiscal 2026. El 24 de diciembre de 2025 fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el decreto 0037 relativo al presupuesto de egresos del Estado de San Luis Potosí para el ejercicio fiscal 2026, el cual en su artículo número 7 establece cuáles son la cantidad de prerrogativas de ley que incluyen el financiamiento a partidos y agrupaciones políticas, siendo la cantidad de 174.215.596 pesos. Considerando que el artículo 152 de la Ley Estatal Electoral determina que las prerrogativas a las que tienen derecho los partidos políticos en el Estado son tener acceso a radio y televisión en los términos de la Constitución Federal y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 2. Participar en los términos de la Ley General de Partidos Políticos y de esta ley del financiamiento público correspondiente para sus actividades. 3. Gozar del régimen fiscal que se establece en la Ley General de Partidos Políticos y en las leyes de la materia. Y 4. Usar las franquicias postales y telegráficas que sean necesarias para el cumplimiento de las funciones. Que los artículos 51 de la Ley General de Partidos Políticos y 156 de la Ley Electoral del Estado señalan que los partidos políticos inscritos y registrados ante este organismo tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades, estructuras, sueldos y salarios, independiente de las demás prerrogativas otorgadas, conforme a las disposiciones de la Ley General de Partidos Políticos y la Ley Electoral del Estado. En ese sentido, tienen derecho para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes a que el Consejo determine anualmente el monto total por distribuir entre los partidos políticos conforme a la siguiente: multiplicará el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral a la fecha de corte de julio de cada año por el 65% de la unidad de medida y actualización vigente. Operación que se puede observar dentro del presente acuerdo y que nos da la cantidad de 165.811.863.13 pesos. En ese sentido, esta sería la cantidad para el sostenimiento de actividades ordinarias. Nos dice el mismo artículo 156 que el resultado de la operación señalada en el inciso anterior constituye el financiamiento público anual a los partidos políticos para sus actividades ordinarias permanentes, la cual se distribuirá de la siguiente manera: el 30% de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado se distribuirá en forma igualitaria,
cantidad que asciende a 49.743.558.94 pesos, que se distribuirá y como aparece en el proyecto de acuerdo de manera igualitaria entre los partidos políticos con registro ante este organismo electoral. Y el 70% restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieran obtenido en la elección de diputados inmediata anterior, cantidad que asciende a 116.068.304.19 pesos y distribuida con los partidos políticos de acuerdo al porcentaje de votos, lo que también se puede observar en el cuadro que se tiene en el proyecto de acuerdo presentado. Asimismo, se tiene por otorgando lo consistente en franquicias postales y telegráficas, las cuales, de acuerdo a la Ley General de Partidos Políticos, se sujetarán a las siguientes reglas. El Consejo General determinará el presupuesto anual de egresos del propio instituto, la partida destinada al cubrir el costo de la franquicia postal de los partidos políticos nacionales. En este caso estamos aplicando supletoriamente el artículo 70 de la Ley General de Partidos Políticos. Y así, realizado el cálculo para franquicias postales, se tiene que nos da la cantidad de 3.316.237.26 pesos, el cual se distribuye de manera equitativa entre todos los partidos políticos registrados ante este organismo electoral. Finalmente, el último párrafo del artículo 152 de la Ley Electoral Estatal señala que tratándose de partidos políticos con registro local, al mes inmediato anterior al del inicio del proceso de elección y hasta su conclusión, disfrutarán adicionalmente de una cantidad mensual de hasta 1,000 unidades de medida y actualización vigente como apoyo a sus actividades. En ese sentido, se estima que la prerrogativa en mención debe ser asignada al único partido político local con registro ante este Consejo, siendo Nueva Alianza San Luis Potosí, en el entendido de que se trata de una prerrogativa adicional que tiene como finalidad apoyar las actividades que realicen los institutos políticos locales durante el desarrollo del proceso electoral local. Lo anterior atendiendo, además, que el próximo proceso electoral iniciaría el 2 de enero del año 2027. Por lo anterior, deberá entregarse al Partido Nueva Alianza San Luis Potosí en el mes de diciembre del año 2026 la cantidad que corresponde a 1,000 UMAS por concepto de financiamiento adicional para partidos políticos locales en proceso electoral, cantidad que asciende a 113.140 pesos, otorgados únicamente por el mes de diciembre de 2026. En ese sentido, se estima que este Consejo General es competente para conocer y aprobar el presente acuerdo, el cual en su resolutivo señala que, de conformidad al cálculo total del financiamiento público a partidos políticos con inscripción y registro para el ejercicio fiscal 2026, se otorgaría para gasto por actividades ordinarias permanentes la cantidad de 165.811.863.13 pesos. Gasto por actividades específicas la cantidad de 4.974.355.89 pesos. Financiamiento por franquicias postales, 3.316.237.26 pesos. Financiamiento adicional a partidos políticos locales, 113.140 pesos, lo que nos da un total de 174.215.596.28 pesos, distribuido para actividades ordinarias permanentes por la cantidad que ya se menciona y que se establece en el resolutivo segundo, para actividades específicas debidamente establecido y para franquicias postales y telegráficas. Asimismo, en ese sentido, se aprueba la calendarización de la distribución del financiamiento público de los partidos políticos correspondiente al ejercicio fiscal 2026 en los anexos 1, 2 y 3 que forman parte integral del presente acuerdo. Cabe señalar que los montos del financiamiento público para las prerrogativas serán ministrados a los mismos las cantidades aprobadas en el presente acuerdo. En el supuesto de que este organismo electoral inscriba o cancele la inscripción de algún partido político nacional o en su caso decrete la pérdida de registro del partido político local, la Secretaría Ejecutiva deberá elaborar el proyecto de redistribución del financiamiento público correspondiente. Asimismo, como pueden observar en el acuerdo, se instruye que se realicen las notificaciones pertinentes tanto a Gobierno del Estado, al Instituto Nacional Electoral y a los propios partidos políticos y la publicación para su máxima publicidad. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias, secretario. Pregunto a las y los integrantes de este Consejo General si tienen alguna observación al proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Si tiene la palabra el representante del Partido Revolucionario Institucional y posteriormente el representante del Partido Morena.
Gracias. Buenas tardes a todos. Yo pediría muy respetuosamente se revisaran antes de someter a votación el acuerdo que ha enunciado el secretario, las cifras que constituyen los resultados de la elección de diputados en la elección inmediata anterior, porque de acuerdo a las cifras que nosotros tenemos, el número total de votos que corresponden a ese rubro es de 1.136.897 y no como se presenta en el acuerdo de 1.139.887. Y la votación que cada uno de los partidos políticos recibió en esa elección, de acuerdo a nuestros datos, son inferiores a los que se presentan en este acuerdo, salvo el caso del Partido del Trabajo, que nuestra sumatoria sí recibió un total de 37.881 votos, como se establece el acuerdo. Pero el resto de los partidos tienen, en este acuerdo que se propone a votación, se les asigna un mayor número de votos del que realmente obtuvieron. De tal suerte que la sumatoria final son un poco más de 3,000 votos en este acuerdo. Por lo tanto, respetuosamente pido se revisen las cifras para no incurrir en errores. Es cuanto de mi parte. Gracias, representante. En el uso de la voz, representante del Partido Morena. Sí, muchas gracias, presidente. Con su venia, buenas tardes a todas y a todos. También en el mismo sentido, ya que revisando y analizando las tablas, no coinciden. Y también otra observación es de que en las tablas de la página 17 manejan el porcentaje de la votación del 2024 y 2021. Y como última observación, también quisiera hacer mención sobre el anexo 2. La sumatoria total ahora sí que del financiamiento mensual no coincide con la operación si hacemos correctamente, ya que la sumatoria de la operación da 5.739.641 pesos. Nada más para atender con el propósito de atender estas observaciones con el fin de tener mayor claridad sobre el proyecto. Gracias. Gracias, al representante. ¿Alguna otra intervención? Buenas tardes, servidor Alejandro Ramírez. Adelante, representante. Gracias, muy amable. No, nada más para que me puedan expedir copias certificadas de los acuerdos y de los anexos que se lleven en esta sesión. Muchas gracias. Claro, registramos la petición. ¿Alguna otra intervención? Señor presidente, sí, el consejero Juan Manuel, nomás antes de, perdón, tomar la palabra, a efecto de que nos permita, estamos revisando las cifras correspondientes. Claro, gracias. Adelante, consejero Juan Manuel. Gracias, presidenta. Pues nada más en el sentido que acaba de comentar el secretario ejecutivo, solicitar que en todo caso, pues justo se haga la revisión, para lo cual, si fuese necesario, pues, si es que sí lo consideran pertinente, decretar un receso por, no sé, 5 minutos, si fuese necesario, ¿no? Para corroborar las cifras con los resultados de la elección del 2024. Entiendo que la otra observación que plantea la representación de Morena creo que tiene que ver con un error únicamente en el encabezado de algunas tablas, ¿no? Nada más, creo, pero igual verificar también ese tema, por favor. Gracias, es cuanto, presidenta. Gracias, consejero. No advierto ninguna otra intervención. Maestro Mauro, más bien preguntaría si de la revisión consideramos pertinente hacer un breve receso. Perdón, la consejera Graciela Díaz tiene la mano levantada.
Gracias, presidenta. Sumarme a la intención en todo caso, si fuera necesario, de revisar las cifras, para lo cual, de manera muy respetuosa por tu conducto, presidenta, preguntar a la representación del Partido Revolucionario Institucional sobre la fuente de las cifras diversas que nos comparte, para tener mucha mayor precisión respecto del contraste que tuviera que hacerse en todo caso entre las que se han colocado en el proyecto de acuerdo que está a discusión en este momento, a fin de tener mayor precisión en el contraste con la diferencia de las que argumenta la representación. Gracias, consejera. Adelante, licenciado Alberto Rojo. Sí, las cifras que yo menciono y que difieren de las que se contiene en la página 9 del proyecto que se está discutiendo, son las cifras que arrojaron los datos de esta propia autoridad electoral y que, bueno, como lo mencioné, el caso de todos los partidos es inferior a la que se presenta en la página 9 del proyecto, salvo el caso del Partido del Trabajo. Y todo lo anterior da como resultado que la sumatoria total en el proyecto sean 3,000 votos más de los que efectivamente tenemos conforme a los registros del resultado de la elección. Pero bueno, solamente la petición en el sentido de que se revisara. La gente que trabaja en el organismo es gente muy profesional. Yo muy probablemente pudiera yo ser el que esté en el error, solamente pido la revisión. Entiendo, representante. Maestro Mauro, nuevamente pregunto si en ese sentido y con estas consideraciones que se han vertido, considera necesario proceder al receso o podemos corroborar ya algún dato que nos permita clarificar esta situación. Sí, sí permitiría que nos dieran un receso para poder ver la fuente y revisar bien nuestras estadísticas, tanto porque de manera así ahorita de bote pronto no lo tenemos, tenemos los datos perdón, del acuerdo, pero a efecto de revisar las cifras contenidas de nuestros resultados oficiales del propio Consejo Estatal, sí pediría un receso de 10 minutos, a efecto de que quede todo aclarado y revisar también el anexo para que quede debidamente establecido, si así lo considera, consejera presidente, en términos de lo establecido en el reglamento de sesiones. Gracias, secretario. Me parece que también las consejerías se han sumado a esta petición. En ese sentido, con base en lo que establece nuestro reglamento de sesiones, siendo las 12 horas con 56 minutos, se decreta un receso de 10 minutos, reanudando a la 1:06. Si Muchas me, gracias. Nos si me vemos en permite, un momento. consejera, nada Sí. más antes del receso, establecer que se integraron a la sesión el diputado Carlos Arriola Mayor por la primera minoría del Congreso del Estado a las 12:42, así como el representante del Partido Nueva Alianza a las 12:52, el licenciado Tomás Galarza Vázquez. A tus órdenes. De acuerdo. Nos vemos en unos minutos más.
Reanudamos la sesión. Dejo el uso de la voz al maestro Mauro, secretario ejecutivo, para que continúe con el desahogo del punto y, en su caso, la atención a los comentarios. Sí, permítame un momentito nada más, por favor, para tener el acuerdo a la mano. Se pegó toda la cantidad en el acuerdo, pero sí hay cantidades. No sé si hay modificación en específicas, maestro. Sí. Bueno, ahorita, retomando, consejera presidenta, las observaciones, empezaría por pedirle nuevamente diría al licenciado Alberto Rojo, que me señaló la tabla de la página. La página 9. Página 9. La página 9 por los porcentajes de votación. Sí, es correcto. Bien, quiero señalar que los porcentajes de votación que están establecidos en la página 9, en este sentido es la distribución de los partidos de financiamiento público para actividades ordinarias, es la votación 2024. Es la establecida en el acta de cómputo de diputaciones locales, el acta de cómputo distrital, el acta de cómputo total de diputaciones distritales, de diputaciones locales, que ustedes encuentran en la página y que tiene los porcentajes establecidos para los partidos políticos, exceptuando aquellos partidos políticos que ya perdieron su registro. Y en ese sentido, el Partido Acción Nacional tiene 200,788 votos. El Partido Revolucionario Institucional, 109,105 votos. El Partido Verde Ecologista de México, 379,623 votos. El Partido del Trabajo, 37,881 votos. El Partido Movimiento Ciudadano, 97,088 votos.
el partido Morena 260,877 votos, el partido Nueva Alianza 54,525 votos totales de la elección de diputaciones locales. Y en ese sentido es donde se sacó ahorita el porcentaje para la distribución de la votación de 2024. El porcentaje que se está tomando en el proyecto de acuerdo. No sé si quiero mencionar. Maestro, se cerró su micrófono. Una disculpa. A ver. Luego, posteriormente, tenemos en el resolutivo primero que la tabla que corresponde a actividades específicas, sí, efectivamente dice votación 2021 y porcentaje de votación 2021, y tiene toda la razón, esto corresponde al año 2024, pero las cantidades de votación y los porcentajes de los partidos políticos son los ya establecidos y los que señalamos en el acta de cómputo distrital de diputaciones locales, que sirve de base para el presente acuerdo. Si me permiten, consejera, por último, en relación que señalaba el partido Morena, Alexis, sí, efectivamente, en el anexo 2, sí hay hoy hay un error en el anexo 2 que se está presentando, que corresponde las cantidades totales son correctas. Las cantidades que se establecen totales de financiamiento para actividades específicas son correctas. Son 826,540 para el Partido Acción Nacional, 546,473.20 para el Partido Revolucionario Institucional, 1,372,833.15 para el Partido Verde Ecologista de México, 328,902.98 para el Partido del Trabajo, 509,764.49 para el Partido Movimiento Ciudadano, 1,010,095.96 para Morena y 379,745.94 para el Partido Nueva Alianza San Luis Potosí. Estas cantidades son correctas y la cantidad total de 4,974,355.89 son correctos, pero sí hay una diferencia en la distribución de acuerdo al porcentaje de la UMA, por lo que sí tenemos que hacer una corrección en cuanto a la distribución mensual. Sí, adelante, esta es la explicación, consejera presidenta. Gracias, secretario. Bueno, me parece que en ese sentido se ha agotado la revisión por parte de las áreas, por parte del secretario ejecutivo de este consejo en colaboración con las áreas pertinentes para dar atención a las solicitudes de los representantes. Desde mi punto de vista, se ha atendido la petición y se ha realizado esta revisión con las propuestas que ya se han colocado en relación con las correcciones, también en relación con los documentos que se han tomado como base para los cálculos correspondientes, por lo que considero que se puede dar por agotada el tema, a reserva de que haya alguna intervención o algún comentario al respecto. La consejera Graciela, Sí, tiene la palabra. Adelante con la consejera Graciela y posteriormente el uso de la voz del representante del Partido Morena.
Gracias, Presidenta. Exclusivamente para precisar esta revisión que se ha hecho a partir de las observaciones que colocaron las representaciones partidistas y únicamente para las personas que nos siguen en la transmisión, precisar que la verificación respecto de los votos que se colocan en la tabla que sirve como base para la repartición del financiamiento público que se está distribuyendo para los partidos políticos, sin duda proviene de los resultados de la votación 2024, como ya ha señalado el secretario ejecutivo, de la votación obtenida como resultado del cómputo de las elecciones de diputaciones. Y precisar que este documento, esta acta de cómputo distrital en donde se consignan las cifras definitivas, corresponde al acuerdo aprobado por este Consejo General por unanimidad de votos en la sesión del pasado 9 de junio de 2024. Acuerdo que obra en el espacio web de este Consejo para la consulta pública, digamos, y que es ahí de donde se retoman las cifras, que también he tenido la oportunidad de contrastar de manera particular y coinciden todas las cifras únicamente para colocar ese aporte. Y por supuesto sumarme a la petición de la corrección estrictamente de forma, por lo que hace al encabezado de la tabla que debería decir 2024 y que en el proyecto dice 2021, lo que sin embargo no altera el resultado de lo que se ha consignado como el cálculo tanto del monto total como de las asignaciones para los partidos políticos que de manera precisa han realizado las áreas técnicas de este consejo. Gracias. Gracias, consejera. En uso de la voz, el representante del partido Morena. Sí, muchas gracias. Nada más para reiterar, el porcentaje de la votación 2024 no coincide tanto en las tablas de la página 9 como la página 12. Por ahí nomás hizo la observación de la votación, más no del porcentaje. Y de igual manera en la página 17, tanto los porcentajes de las actividades ordinarias permanentes como las actividades específicas tampoco coinciden. Nada más para ver si hay una observación ahí. Gracias. Consejera Graciela, ¿tenía alguna intervención? Se refiere a que Gracias. Sí, insisto en la revisión de los montos de los votos, que al final es la cantidad de votos lo que se utiliza como base para el cálculo. Es cierto que hay una diferencia en la columna de porcentajes. Esto se podría solventar de una manera sin mayor problema si colocamos o si aceptamos como válidos y se hace la corrección en la página 11, tomando el porcentaje de votos de la página 9, que es la que es idéntica al acuerdo a que me he referido de los cómputos distritales. Yo insistiría en que lo de la página 11, esos son correcciones meramente de forma y que los montos porcentuales no tienen ninguna afectación sobre el cálculo del financiamiento que se está colocando como total y la distribución a los partidos políticos. Agradezco la precisión porque sí nos permitirá tener un acuerdo mejor configurado. Sin embargo, yo insistiría en que de fondo los porcentajes de la votación no tienen ninguna incidencia en la distribución del financiamiento y son meramente referenciales, pero me parece que lo correcto, como ya lo había colocado acá el secretario ejecutivo, será corregir los porcentajes de la página 11 para que queden idénticos a los de la página 9. Sería cuanto por mi intervención. Gracias a todas, todos por su gentil escucha. Gracias, consejera. Maestro Mauro tenía también petición de voz. Sí, consejera presidente, efectivamente, hay una diferencia de porcentajes entre la página, pero los porcentajes que se establecen en la página 9 son los correctos, nada más hay que establecerlos en los dos cuadros. Sí hay unas diferencias de porcentaje, pero nada más establecer los porcentajes correctos, que es el de la página 9, en los dos cuadros. Como bien señaló la consejera Graciela. De acuerdo. Bien, adelante, licenciado.
Entonces debe entenderse que lo único que se modificaría sería el rubro de actividades específicas para adecuarlo a los porcentajes reales y quedaría actividades. No lo escuchamos, se fue la señal, licenciado Alberto. Lo repite, por favor. Sí, que entonces lo único que será objeto de variación sería el rubro del financiamiento para actividades específicas y que ese sería el que sufriría alguna variación y que el rubro de actividades ordinarias quedaría tal cual se plasma en la página 9. Consejera Graciela. Gracias, presidenta. Nada más para precisar, en la consideración, me parece que lo correcto no es la modificación de los rubros como tal, sino una corrección de forma en lo que está escrito en la columna de porcentajes en la página 11. Los rubros, los montos que corresponden al financiamiento por actividades específicas no sufren ningún cambio porque esos totales se construyen a partir de la columna de votación, es decir, del número de votos, y en eso no hay modificación alguna. Por lo tanto, el rubro queda como tal, solo es una modificación de forma en la columna de porcentajes para que quede adecuado a esa misma columna dentro de la página 9. Es así como lo ha planteado el secretario e insisto, coincide con la revisión que particularmente he hecho de los montos de votación que son los que nos sirven como base para estos cálculos. Sería cuanto, presidenta. Gracias. Es correcto, consejera. El representante de Morena tiene levantada la mano. Sí, nada más agradecer la precisión que se está haciendo y una vez que se actualice el contenido del proyecto, se me expida copia certificada. Gracias. Claro, registramos la petición. Bien, me parece que ya ha sido agotado con exhaustividad este acuerdo. Licenciado Tomás, adelante. Solamente para solicitar copia certificada del presente acuerdo. La adecuación al anexo 2. Claro. ¿Qué es lo que te Gracias. Licenciado Rojo. Sí, igualmente solicitar que como copia certificada del texto que finalmente será aprobado. Claro que sí. Bien, al haber agotado el desahogo y con las observaciones y correcciones que han sido aquí planteados, por favor, secretario, le solicito tome la votación correspondiente. Con gusto, consejera presidenta. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo al que ha sido presentado, con las observaciones y modificaciones al contenido del mismo que han sido ya manifestadas. Por favor, señalar el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor con el proyecto y las adecuaciones de forma. Gracias. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor con las adecuaciones y modificaciones presentadas. Gracias. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo con las modificaciones. Licenciado Carlos David Cuellar Arochi. A favor con las modificaciones, igualmente. Maestra Carla Patricia Solís de Vildox. A favor con las modificaciones presentadas. Maestro Óscar Felipe Reina Jiménez. A favor con las modificaciones presentadas. Doctora Paloma Blanco López. A favor con las modificaciones. Consejera presidenta, me permite informar que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de voto. Muchas gracias, secretario. Por favor, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. El cuarto punto del orden del día corresponde al proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por el que se determinan los límites de financiamiento privado que podrán recibir los partidos políticos con registro o inscripción ante este organismo electoral para el ejercicio fiscal 2026 que propone el secretario ejecutivo y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias, secretario. Por favor, proceda al desahogo del punto. Con gusto, consejera presidenta. El pasado 16 de diciembre de 2020, el entonces Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en cumplimiento a la resolución emitida por el Tribunal Electoral de San Luis Potosí dentro del expediente del recurso de revisión
TESLPRR 16-2020, determinó el límite máximo de gastos de campaña para la elección de gobernatura, diputaciones locales y ayuntamientos para el proceso electoral 2020-2021, estableciendo como límite máximo para la elección de gobernatura el monto de 29.223.864.70 pesos. El 12 de octubre de 2023, el Consejo General de este organismo electoral, mediante acuerdo CG 2023 OCT 106, determinó el límite máximo de gastos de campaña para las elecciones de diputaciones y ayuntamientos para el proceso electoral 2024. El 10 de octubre de 2025, el Consejo General determinó en sesión extraordinaria el presupuesto para el financiamiento público de los partidos políticos registrados o inscritos ante este organismo electoral para el ejercicio 2026, por el que se determinó su financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos con inscripción y registro ante ese consejo, que asciende a la cantidad de 165.811.863.13 pesos. Considerando que el artículo 56, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos y 164 de la Ley Estatal Electoral dispone que el financiamiento que no provenga del erario público tendrá las siguientes modalidades: las aportaciones o cuotas individuales obligatorias, ordinarias y extraordinarias en dinero o en especie que realicen los militantes de los partidos políticos, y B, las aportaciones voluntarias y personales en dinero o en especie que los precandidatos y candidatos aporten exclusivamente para sus precampañas y campañas, y C, las aportaciones voluntarias y personales que realizan los simpatizantes durante los procesos electorales locales, y estará conformado por aportaciones o donativos en dinero en especie hechas a los partidos políticos en forma libre y voluntaria por las personas físicas mexicanas con residencia en el país. En ese sentido, el artículo 165, fracción 1 de la Ley Estatal Electoral establece que para el caso de las aportaciones de militantes tendrán el límite anual del 10% del financiamiento público otorgado a la totalidad de los partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias y precampañas en el año que se trate. Por lo anterior, una vez realizado el cálculo basado en la fórmula que antecede, se tiene como resultado que el financiamiento público para actividades ordinarias, como ya se señaló, es de 165.811.863.13 pesos, por lo que el límite anual de aportaciones de militantes para el ejercicio 2026 sería de 16.581.186 pesos con 30 centavos. El artículo 165, fracción 2 de la Ley Estatal Electoral señala que para el caso de las aportaciones de candidatos, así como los simpatizantes durante los procesos electorales, tendrán como límite al 20% del tope de gastos de la elección de gobernador en el año de que se trate para ser utilizadas en sus campañas. Y el 165, fracción 4 de la Ley Estatal Electoral dispone que las aportaciones de simpatizantes tendrán como límite individual anual el 0.5% del tope de gastos para la elección de gobernatura inmediata anterior. En razón de que el entonces Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para la elección de gobernatura del Estado para el proceso electoral local 2020-2021 determinó la cantidad de 29.223.874 pesos 70 centavos para la elección de gobernatura, se procedió a realizar las operaciones aritméticas correspondientes para obtener la cantidad líquida que los partidos políticos pueden obtener por aportaciones de simpatizantes durante todo el ejercicio fiscal 2026, así como el 0.5% relativo al límite individual anual para las aportaciones de simpatizantes. Como se observa en los cuadros que se presentan, el límite de aportaciones de simpatizantes 2026 corresponde a la cantidad de 5.844.772 pesos, y el límite individual de aportaciones de simpatizantes queda en la cantidad de 146.119 pesos. Se establece que este Consejo General es competente para emitir el presente acuerdo y determinar en sus resolutivos que se aprueba que los límites de financiamiento privado que podrán recibir los partidos políticos con inscripción vigente para militantes y simpatizantes durante el ejercicio 2026 son los siguientes. El límite de aportaciones para que cada partido político podrá recibir de sus militantes la cantidad de 16.581.186.30 pesos, y el límite de aportaciones que cada partido político podrá recibir de sus simpatizantes para el ejercicio anual es de 5.844.772 pesos, y el límite individual de aportaciones de simpatizantes que cada partido político podrá recibir es de 146.119.32 pesos. Es cuanto, consejera presidenta.
Muchas gracias, secretario. Pregunto a las y los integrantes de este Consejo General si tienen alguna observación al proyecto de acuerdo que ha sido desahogado. Tiene la palabra el representante del Partido Morena. Sí, gracias. Nada más para ver si me pueden expedir copia certificada del presente acuerdo. Gracias. Claro, registramos la petición. ¿Alguna otra intervención? Bien, no advierto más intervenciones, por lo que le pido al secretario proceda a tomar la votación correspondiente. Con gusto, consejera presidenta, consejeras y consejeros electorales, en votación nominal se consulta si aprueba el proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Licenciado Carlos David Cuellar Arochi. A favor. Maestra Carla Patricia Solís de Vildox. A favor. Maestro Oscar Felipe Reina Jiménez. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de voto. Muchas gracias, secretario. Por favor, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. Consejera presidenta, le informo que han sido agotados en su totalidad los puntos del orden del día correspondientes a esta sesión. Muchas gracias. No habiendo otro asunto que tratar, se clausura la primera sesión de tipo extraordinaria del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, siendo las 13 horas con 41 minutos de este 13 de enero del año 2026, dándose a las personas integrantes de este Consejo General por enteradas y notificadas de los acuerdos aquí tomados. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Gracias, que tengan muy buenas Buenas tardes. tardes.